Capítulo 10. El encuentro. Antes de las 2 semanas del día en que acepté a Jesucristo como Señor y Maestro en vez de a Satanás, caí gravemente enferma. Había huido a otra ciudad que resultó ser la ciudad donde estaba el Memorial Hospital. Me desmayé en el trabajo y me llevaron a emergencia en una ambulancia. Yo no conocía a ningún médico allí, así que entré como paciente externa, lo que quiere decir que me pusieron en manos del interno de guardia aquella noche. Estaba desesperadamente enferma, con grandes dolores, sola y acobardada. Fue en ese estado, acostada sobre una incómoda camilla, que Rebecca entró en mi vida. Me sorprendió. En primer lugar, nunca había visto a una mujer médico. Segundo, ella era joven y muy bonita. Pero sobre todo, irradiaba algo que no podía definir pero que percibía definidamente. Los demonios en mí lo sentían también y no les gustaba para nada. Podía sentir cómo se retorcían y gruñían al decirme que no querían tener nada que ver con aquella persona. Con todo lo mal que me sentía, mientras me hablaba, mis ojos se clavaron en el cuello de su blanca chaqueta sobre el que llevaba un broche dorado que decía, Jesús es la vida. Por último, mi curiosidad se impuso a mi timidez y, alzando el brazo para tocarlo, le pregunté, ¿eres cristiana? Sí, me contestó con una sonrisa, ¿y usted? Acepté a Cristo hace 2 semanas, le contesté moviendo afirmativamente la cabeza. Qué bueno, me dijo con voz cálida. Es la decisión más importante que una persona puede tomar. Entonces, por segunda vez, escuché una cálida y suave voz que en mi fuero interno me dijo, escucha bien a esta joven, que es sierva mía y te va a enseñar muchas cosas que tienes que saber. Ya me daba cuenta que era la voz del Señor, pero yo estaba demasiado asustada y vacilante para creerlo del todo. Habrían de pasar muchos meses antes de que llegara a confiar plenamente en el Señor y en Rebecca. Rebecca me dio ingreso en el hospital aquella noche. A la siguiente mañana, para desencanto mío, me enteré de que no iba a ser mi doctora. Me asignaron a un joven que no me gustó para nada. Debo decir que era algo recíproco. No creía que yo tuviera dolor y ni siquiera que estuviera enferma. Pasé muchos días y muchas noches en dolor y lágrimas por la falta de atención de aquel joven. Al segundo día de mi ingreso, Rebecca regresó a conversar. Trajo consigo una Biblia que puso en mis manos. Me asombró otra vez. Los médicos no andan regalando Biblias a sus pacientes, que yo supiera. Pero no solo me regaló una Biblia, sino que me dijo lo que debía leer y oró conmigo. Lo primero que me mandó a leer fue el libro de Santiago. Al leerlo me enojé porque me acicateaba la conciencia. A los demonios no les gustaba tampoco. Estábamos de mal humor cuando volvió al siguiente día. Tan enojada estaba que le tiré la Biblia. Ella la evadió, la recogió y riéndose me dijo, ¿qué le pasa? ¿Será que Dios le tocó donde le duele? Mire, esto es lo que tiene que leer ahora. Los demonios y yo estábamos furiosos de que nuestra ira no pareciera afectarla. Aquella fue la primera de las muchas sesiones que tuvimos con Rebecca para leer la Biblia. Lentamente comencé a crecer en el sentido espiritual. Los demonios estaban muy molestos. Desde entonces casi siempre interferían y le hablaban a Rebecca en vez de hacerlo yo. Eran poco corteses pues trataban de alejarla de mí. Todos los días pensaba que no la iba a volver a ver, pero siempre volvía. Cuando conocí a Elaine ni por la cabeza me pasaba que estuviera involucrada en el satanismo. Le compré una Biblia a instancias del Señor. No me daba cuenta que hablaba más con los demonios que habitaban en ella que con ella misma. Era odiosa, o mejor dicho, los demonios lo eran. Me enojé tanto que le pedí que leyera Santiago primero porque Santiago habla bastante de dominar la lengua. La primera estadía de Elaine en el hospital duró 6 semanas. Le hicimos cuanto análisis y pruebas se le podían hacer, y no descubrimos nada. Yo no sabía todavía sobre las enfermedades demoníacas y todas mis oraciones pidiendo sabiduría en su caso parecían quedar deliberadamente sin respuesta. Los demás médicos concluyeron que no tenía nada y la dieron de alta. Pero yo no quedé tranquila. 2 días más tarde, en un fin de semana en que estaba de turno, Elaine llegó a emergencia. De nuevo quedó a mi cuidado hasta que el interno regresara el lunes. Presentaba el mismo cuadro de dolor y enfermedad. Era una situación difícil. Yo de veras creía que estaba enferma pero no podía ni imaginarme lo que le pasaba. La pregunta que me hizo fue todo un desafío para mis conocimientos. Doctora Brown, ¿por qué estoy enferma todavía? Hasta fui a que los ancianos me ungieran con aceite y oraran a Dios que me sanara. ¿Por qué no contesta? ¿Habré hecho algo malo? De veras que aquel era un reto.
No solo desconocía lo que le sucedía a su cuerpo, sino que el Señor había decidido permanecer en extraño silencio a pesar de las muchas oraciones en que le pedía su dirección. Le respondí a Elaine que no sabía por qué el Señor no había querido sanarla, pero que estaba segura de que lo hacía con algún propósito. Preparé las órdenes de ingreso pensando que simplemente le entregaría el caso a mi jefe y a uno de los especialistas y no tendría que volver a preocuparme por ella. Sin embargo, hasta este segundo ingreso bajo el cuidado de Rebecca, yo había estado relativamente a salvo en el hospital. Satanás y los demonios no son omnipresentes como lo es el Señor y las noticias no siempre corren ligero en su reino. Nadie en el hospital sabía de mi deserción del satanismo y mi conversión a Cristo. Pero esta vez la cosa fue diferente. Muchos de los doctores y enfermeras eran satanistas y la noticia se sabía ya. Tenían que matarme por haber traicionado a Satanás. Pasé todo el tiempo luchando por salvar la vida. Yo era mucho más fuerte que cualquiera de los satanistas de aquel lugar y vencía fácilmente. Yo no sabía que no debía usar mis poderes y Satanás y los demonios me lo permitían porque sabían que mientras lo hiciera no iba a crecer espiritualmente como debía. Por supuesto, no le conté nada a Rebecca. No confiaba en ella todavía, pero era tan diferente de los demás médicos que había encontrado que decidí hacerla mi doctora. Cuando al siguiente día el especialista vino a verme lo reconocí inmediatamente. Era uno de los satanistas de mayor jerarquía en la localidad. Nunca me había agradado. Deliberadamente busqué una pelea con él y mis demonios lo derrotaron completamente. Después de aquella primera batalla quedó tan herido físicamente que por 3 días no pudo ir a trabajar al hospital. A la semana ya había logrado que me odiara y temiera tanto que no quiso volver a verme, que era precisamente lo que yo deseaba. El interno era otra cosa. No era satanista pero tampoco era cristiano. Yo no le caía bien, pero se veía compelido por las reglas de su entrenamiento para ocuparse de mí. Lo hice sufrir tanto a él como él me hizo sufrir a mí. Me proyecté astralmente hasta su apartamento y escribí en sus paredes mensajes poco corteses con un marcador negro, y firmé con mi nombre, debajo cuando siempre ganaba. De nuevo le pedía que pusiera en mi corazón un poco de su amor por Elaine, y regresaba a visitarla al siguiente día. Finalmente, como a las 3 semanas decidí atacar a fondo. Pasé el fin de semana en oración y ayuno pidiendo que el Señor me diera la clave del problema de Elaine. Ya tarde el domingo en la noche el padre me habló y me dijo, ¿no has hablado con Elaine sobre sus relaciones con el ocultismo? Todo me pareció tan simple entonces. Debía haber reconocido los síntomas, pero Satanás había bloqueado mi entendimiento. El lunes en la mañana fui y le dije a Elaine que había algo de lo que todavía no habíamos hablado. ¿De qué? De su profunda participación en el satanismo. Obviamente estaba sorprendida. Se sentó y me miró en silencio por un minuto. Como lo sabe, me pasé el fin de semana ayunando y orando para que el padre me revelara la clave de su caso. Él me lo dijo. Le dije que como cristiana tenía que confesarle al Señor cualquier participación en el ocultismo por terrible que fuera y pedirle perdón y luego pedirle que la apartara de ello y cerrara la puerta con su preciosa sangre. Ella se resistía a hacerla. Finalmente, desesperada, le dije, Elaine, no puedo con usted. Pero sé quién puede, el Señor. Me voy ahora mismo a orar y a entregarla en sus manos para que se encargue de usted. Y salí. Nunca me había sorprendido tanto como cuando Rebecca entró calmadamente aquel día y me preguntó sobre mis andanzas en el ocultismo. Yo sabía que solo en 2 lugares podía ella haber obtenido aquella información. Una era Satanás y la otra era Dios. Aquella era, sin embargo, una verdadera encrucijada en mi vida. Cuando Rebecca oró que el Señor se encargara de mí, Él sí que lo hizo. Rebecca estuvo repitiendo aquella oración de ese momento en adelante. Como aborrecía yo que lo hiciera, pero el Señor se abrió paso a través de la interferencia demoníaca y durante los siguientes días y semanas lentamente empecé a entender que como cristiana tenía que hacer de Jesús el amo absoluto de mi vida, además de mi Salvador. Fui adquiriendo cada vez más confianza en Rebecca y mi cariño hacia ella creció también. Llegué a darme cuenta de su profunda consagración al Señor y empecé a tratar de conformar mi vida a la de ella. Aprendí con ella que el contrato que yo había firmado con sangre años atrás había quedado anulado por la sangre de Cristo. La lucha no fue fácil para mí, ni para ella. Pero todos los días, por la gracia de Dios, fui creciendo espiritualmente y mis problemas físicos comenzaron a desaparecer. Por fin llegó el día en que Rebecca me dijo que había recibido instrucciones del Señor en cuanto a que había llegado el momento en que debía aprender a enfrentarme sola a Satanás fuera del hospital. Me dieron de alta por última vez.